En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Muy buenos días para todos. Bueno, la palabra de Dios en este día, en este sexto domingo del tiempo ordinario, quiere ayudarnos a comprender una actitud que ha cambiado de manera radical desde el contexto de la antigua alianza con la llegada y la venida de nuestro Señor Jesucristo y la constitución de la nueva y eterna alianza. Y es la forma como nosotros abordamos un tema muy importante, que es el tema de la debilidad, de la fragilidad y del pecado. ¿Cuál debe ser la actitud fundamental que debe tener un cristiano ante la conciencia de la debilidad, de la flaqueza o del pecado de otro? ¿Juzgarle? ¿Condenarle? ¿Acusarle? ¿Apartarle? No. La actitud que debe tener un cristiano frente a la debilidad y la fragilidad del otro es la actitud que intentamos emular o intentamos imitar de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo, que fue sentir entrañas de compasión y de misericordia por aquellos que en algún momento se encontraban, ¿no?, esclavos o determinados por la fragilidad del pecado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y para poder ilustrar esta idea fundamental, la llamada que nos hace el Señor a ser misericordiosos, como Él es misericordioso, pues se nos presenta, ¿no?, esta situación de la lepra, ¿de acuerdo?, que es un poco el protagonista, ¿no?, de estas lecturas que hemos escuchado en este día, ¿de acuerdo? La lepra es una enfermedad que, a pesar, ¿no?, del tiempo que estamos viviendo, que parece que el COVID es el que se lleva todo el protagonismo, pues de todos modos la lepra sigue siendo una enfermedad que actualmente sigue siendo reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Los últimos datos del 2017-2018 decían más o menos que unas 200.000 personas en el mundo padecían esta enfermedad causada no por un virus, sino por una bacteria, ¿de acuerdo? Esa bacteria es conocida como la Mycobacterium leprae o bacilo de Hansen, por el quien descubrió pues la bacteria que era causante de esta enfermedad y que, digamos, el desarrollo de la enfermedad lo que lleva a que las personas en algún momento desarrollen, ¿no?, manchas en su piel, unas manchas de color blancuzco, que luego de alguna manera pues producen un efecto no solamente en el sistema nervioso, ¿no?, quitando toda sensibilidad, sino al mismo tiempo deformando especialmente las extremidades, las fosas nasales, los ojos, etcétera, etcétera. Se produce una deformidad, ¿de acuerdo? Es una enfermedad tremenda, terrible, datada en la antigüedad desde muchísimo antes, ¿no?, que se conociera, ¿no?, la historia del pueblo sagrado de Israel, bueno, Egipto, Mesopotamia, bueno, en fin, ¿no?, todas las culturas en algún momento han tenido que ver con esta realidad y con esta enfermedad. Entonces, esta situación, ¿no?, que en algún momento produce esta deformidad, que casi que podríamos decir que las personas pierden sus rasgos humanos, ¿no?, por decirlo así, por la deformidad que produce, de algún modo la palabra de Dios quiere que intentemos, digamos, hacer una relación, ¿no?, significativa. Lo mismo que produce la lepra, ¿no?, en nuestro organismo, en nuestra dimensión física y material, es algo que se asocia a lo que produce el pecado en nuestro corazón. Por tanto, de lo que tendríamos que hablar es de la lepra interior, ¿no?, ¿de acuerdo?, cuando hablamos fundamentalmente de la situación del pecado. ¿Y por qué? Por dos razones fundamentales, diría yo. Por una, porque el pecado nos roba la sensibilidad necesaria para poder comprender, ¿no?, la realidad del otro,
¿Me explico? De hecho, era muy común que en casi todas las culturas, y como lo hemos escuchado hoy en esta primera lectura del libro del Levítico, era muy común que estas personas fueran aisladas y separadas, ¿no?, de las demás, ¿no?, quedando como cerradas en sí mismas. Pues de la misma manera, ¿no?, podríamos, haciendo esa relación, plantear que el pecado produce ese mismo efecto en nosotros de insensibilidad y de cerrarnos en nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y la otra circunstancia tiene que ver con ese proceso como de deterioro y deshumanización, vamos a decirlo así, que produce el pecado en nuestro corazón, porque evidentemente cuando esas situaciones se dan en nosotros, perdemos los rasgos más auténticamente humanos, o sea, los sentimientos verdaderamente humanos, y nos regimos por comportamientos y actitudes que distan muchísimo, ¿no?, del ideal de lo que Dios nos llama como hijos de Dios. ¿Me entendéis esto? O sea, que una persona que en algún momento pues se deja atrapar, ¿no?, por esa tendencia, ¿no?, a cerrarse en sí mismo, pues de algún modo pues reproduce acciones por sí mismas, digamos, considerables como no tan humanas, ¿no?, no tan revestidas de esa humanidad a la que Dios nos llama. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Entonces vamos a la primera lectura que hemos escuchado en el día de hoy. Es una lectura tomada del libro del Levítico, uno de los primeros 5 libros de la palabra de Dios que conforman la Torá o la ley de Israel. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos 5 libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Menos mal que todos lo dijeron. Los primeros 5 libros de la palabra de Dios conforman la ley de Israel, la que llamamos la Torá. ¿De acuerdo? El contexto en el que se escribe este texto del libro del Levítico es la peregrinación que realiza el pueblo de Israel desde su salida de Egipto hacia la tierra prometida, ¿no? Es donde tenemos que situar, ¿no?, este acontecimiento que tiene por protagonista evidentemente a Moisés, que es el gran legislador, y pues quien le acompaña, ¿no?, en todo este proyecto, que es a Aarón, ¿no?, el sacerdote, ¿no?, que a quien se le confiere, digamos así, como consecuencia, ¿no?, de la institución de la ley, pues unas ciertas recomendaciones en su actuar, ¿no?, dentro de la vida sacerdotal del pueblo de Israel, ¿vale? Entonces en el libro del Levítico hay muchas leyes o legislaciones que tienen que ver con la vida sacerdotal, con la vida piadosa del pueblo de Israel. Entonces, hoy lo que hemos escuchado en esta legislación es que cuando en algún determinado momento una persona reprodujera en su piel estas manchas blancas, estas llagas, esta deformación, ¿no?, que producía la lepra, esa persona tenía que presentarse ante el sacerdote, a Aarón o sus hijos y descendientes, o sea, ante los sacerdotes, y los sacerdotes, ¿no?, lo declararían impuro. A partir de ese momento esa persona tenía que ser apartada, ¿no?, porque se consideraba esa impureza algo que se podía contagiar, algo que podía en algún momento, ¿no?, pues reproducirse en los demás, y de esa manera se separaba y esa persona tenía que vivir de manera andrajosa, o sea, tenía que de alguna manera tener una apariencia, normalmente una apariencia andrajosa. ¿Qué efecto produce en los demás? ¿No? De rechazo, ¿no? ¿No os ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez os habrá pasado? No lo sé. Que de pronto te encuentras con una persona o sea, que está totalmente, y que la primera reacción que tiene, ¿no?, de irte hacia atrás, pues por esa razón se les pedía de esa manera, que su cabello estuviera, ¿no?, pues revuelto, que estuvieran cubierta su barba, viviendo andrajosamente con vestidos y gritando continuamente impuro, impuro, ¿no? ¿De acuerdo? En determinadas situaciones históricas, por ejemplo, ¿no?, en la Edad Media, los leprosos utilizaban unas tablas que las hacían sonar para de esa manera avisar a las personas, o unas campanillas que también se utilizaban para de esa manera prevenir a las personas sobre su situación, como queriendo decir: no te acerques a mí, que estoy impuro. Y evidentemente ninguna persona del pueblo de Israel podía tener trato con ellos, tenían que alejarse, y por eso ellos vivían fuera del campamento, ¿no?, aislados, ¿no? Uno podría decir: ¿y padre, cómo hacían para sobrevivir? ¿Cómo?
solo vivían a través de la generosidad de la gente o vivían de alguna manera, ¿no?, en condiciones verdaderamente infrahumanas, ¿no? ¿De acuerdo? Esta es un poco la situación que nos presenta hoy el Antiguo Testamento de este tipo de personas. ¿Asociado a qué? ¿Por qué en algún determinado momento, si tuviéramos que buscar una explicación de la palabra de Dios a esta situación, muy probablemente nos encontraríamos con la enorme tradición, ¿no?, del Antiguo Testamento en la que se relaciona la enfermedad con la realidad del pecado? ¿Eso qué quiere decir? Que Dios, ¿no?, de alguna manera, según el contexto del Antiguo Testamento, digamos, purificaría el pecado de la humanidad, del pueblo de Dios, enviando estas enfermedades para que estas personas pudieran tomar conciencia de su pecado, se purificaran y de esa manera volvieran hacia Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, ¿quién sería el causante fundamentalmente de esta realidad? Pues sería Dios en su justicia, ¿de acuerdo? O sea, Dios sería el causante de esto y esas personas de algún modo estarían estigmatizadas, no tanto por el hecho de la enfermedad en sí misma, sino por su condición pecadora, ¿de acuerdo? Y de algún modo, pues hasta que esa situación no se remediara, no podían volver ante los sacerdotes. Si esa situación se remediaba, volvían, el sacerdote les ofrecía una purificación por los pecados que en algún momento habían causado esta enfermedad y podían ser reintegrados en la vida del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Ya, por eso Jesús le dice al leproso que se ha sanado, ve y díselo al sacerdote para que se realice la purificación según la ley mosaica, ¿de acuerdo? Pero eventualmente, pues gran parte de estas personas, ¿no?, pues evidentemente no se sanaban y por tanto tenían que vivir con esa estigmatización toda su vida, ¿no? Por tanto, ¿cómo eran mirados por los demás? Madre mía, con un desprecio, solo quizás un alma buena y bondadosa, sin acercarse y sin tocarles, ¿no?, les dejaría, ¿no?, algún para que pudieran sobrevivir. Así era el ejercicio de la caridad. ¿Cómo se sentirían esas personas? En primer lugar, tendríamos que decir que muchas de estas personas, estamos hablando del contexto de la Antigua Alianza, ¿no? Muchas de estas personas podríamos decir que en primer lugar se sentirían malditas de Dios. ¿Me explico? Se sentirían que en algún momento ellos, o su parentela, o su familia, habrían cometido un pecado tan abominable, ¿no?, que de algún modo Dios les había castigado infringiéndoles, ¿no?, el hecho de tener que sufrir ese tipo de enfermedad, una enfermedad que por sí pues traía consigo unas consecuencias verdaderamente lamentables. Y la misma sensación de sentir que todos los demás que estaban a su alrededor, ¿cómo les miraban? Con desprecio. Y el que te miren siempre con desprecio, como si fueras una cosa, ¿no?, no como si fueras una persona, como si fueras un monstruo, no como si fuera una persona digna de ser amada, pues evidentemente esa sensación no creo que sea la más placentera, ¿no? ¿De acuerdo? Una persona que es estigmatizada en razón de cualquier circunstancia, pues evidentemente sufre el desprecio, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se siente? Una persona que no se siente amada, ¿cómo se siente? Se siente frustrada, se siente en algún momento que no tiene, digamos, como ilusión, que no tiene un horizonte, ¿no? O sea, es una sensación, vamos, tremenda, ¿no? ¿De acuerdo? Pues si intentamos en algún momento, ¿no?, plantearnos ese ejercicio de relacionar significados, ¿no?, dentro de lo que la palabra de Dios hoy nos plantea, pues tendríamos que pensar cómo se sentirían aquellas personas que hoy son estigmatizadas en consideración a su forma de vivir, ¿de acuerdo?, a su propia realidad, ¿no?, como pasaba en tiempo de Jesús, quizás con otro ejemplo que podríamos colocar, que son con los publicanos y con las prostitutas, ¿no? ¿Cómo eran mirados en aquel momento? Pues eran miradas, evidentemente, con un desprecio enorme, enorme. Además, cuando en algún momento lo que se señala fundamentalmente es la realidad del pecado, parece que esas personas, ¿no?, son las malas y que los que de alguna manera no sufrimos esa realidad, ¿qué somos? Somos los buenos, ¿no? Porque de alguna manera, como Dios no nos ha castigado, significa que de algún modo nosotros hacemos las cosas bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué va generando en nosotros? Una sensación sobrada, una sensación de soberbia y de prepotencia que nos lleva a ser capaces de mirar a los demás por encima del hombro. Una actitud que de por sí
estaba de algún modo denotada en tiempos de Jesús, sobre todo y especialmente en los dirigentes y los ancianos del pueblo, que se creían justos delante de Dios y que eran capaces de mirar hacia estas personas estigmatizadas en razón de sus enfermedades, de sus dolencias, de sus limitaciones, para señalarles como pecadores, sintiéndose ellos que eran enormemente justos. ¿Podemos caer en esa visión veterotestamentaria de la realidad que ha dicho el Padre? Sí, que ha dicho, ¿podemos caer en esa forma de entender las cosas como se entendía en el Antiguo Testamento? Entonces yo os pregunto, ¿no? Cuando en algún momento tenemos que lidiar, ¿no? No vamos a hablar de nuestra propia experiencia de pecado. Quizás en algún otro momento sería bueno, ¿no?, plantearnos cómo debemos abordar el hecho de tomar conciencia de nuestra propia fragilidad. Y ojalá esa fuera nuestra tarea, pero es que nosotros tenemos una facilidad enorme para fijarnos en el pecado de los demás. ¿Me explico? O sea, como dice el Señor en la palabra de Dios, somos muy dados a mirar la mota que tiene nuestro hermano en el ojo y no somos capaces de en algún momento de examinar si nuestro comportamiento, si nuestras actitudes son todas conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Que sería el mejor ejercicio que podríamos hacer, ¿no? Una toma de conciencia personal y un trabajo de purificación interior. Pero desafortunadamente tenemos una tendencia a querer meternos en la vida de los demás. Y creo que en algún momento, ¿no?, osamos ser como Dios, como para que en algún momento, ¿no?, se establezca en nosotros un criterio de juicio y de esa manera de algún modo seamos capaces de señalar, ¿no?, al prójimo en su debilidad y en su pecado. Entonces, esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Cómo de alguna manera nosotros, ¿no?, enfrentamos la situación o el tomar conciencia de cuántas personas se encuentran a nuestro alrededor y que evidentemente sabemos que o no van por un buen camino o que de alguna manera, ¿no?, pues no llevan a cabo el cumplimiento de la voluntad de Dios y que como consecuencia de eso pues viven como viven, ¿no? ¿Cuál es nuestra disposición y cuál es nuestra actitud? Somos como en el Antiguo Testamento, que entonces señalaríamos, ¿no?, estigmatizaríamos e intentaríamos apartar a esas personas de nuestra vida. ¿Cómo le mirarías a una persona que es frágil y débil? Para muchos de nosotros la mirada es una mirada inquisitiva. ¿No os dais cuenta que cuando tenemos problemas, dificultades, tensiones, normalmente cómo miras a las personas con las que tienes esta dificultad y que en algún momento has llegado a juzgarlas, ¿no?, en razón de su debilidad y de su pecado? ¿Cómo les miras? ¿Ah? ¡Ay, si las miradas mataran! Pero normalmente tu mirada siempre suele ser una mirada de desprecio, ¿no? Y eres capaz en algún momento, ¿no?, de justificar, ¿no?, que esa es la actitud que debes tener con esa persona. Os puedo decir otra actitud que es muy común en nosotros, que es como, ¿sabes?, como si no existieran, vamos a decirlo así, ¿no? Pues si lo veo por la calle, vamos, como si no existiera, o sea, que pase y yo, ¿no?, vamos, ni le miro. Eso evidentemente provoca, no sé si me entendéis, genera una provocación, porque en el fondo, ¿no?, esa persona toma conciencia realmente de que tú le estás ignorando y por tanto esa persona qué sentimientos reproduce dentro de su interior. Entonces, ¿ayuda? ¿Qué hace en realidad? O sea, genera más daño. No estás haciendo nada, aparentemente, estás siendo muy justo en tu apreciación, pero estás provocando en esa persona una reacción que normalmente no es buena. Por eso en algún determinado momento no es bueno que tú tomes una actitud inquisitiva con los demás, porque no le estás ayudando. Cuando somos jueces, en realidad lo que provocamos es un efecto contrario. Hacemos que de alguna manera las personas se aíslen, se cierren en sí mismas, ¿de acuerdo? Y eso de alguna manera lo que genera es evidentemente que el mal o que todo lo que en algún momento están viviendo se recrudezca, ¿no? Por tanto, si hay soberbia, habrá más soberbia. Si hay odio, habrá más odio. Si hay resentimiento, habrá más resentimiento. Si hay flaqueza y debilidad, pues eso se va a acrecentar. Y la pregunta es, ¿con qué autoridad
o desde qué planteamiento de justicia tú de alguna manera asumes esa tarea de juzgar la debilidad de tu prójimo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo característico de Jesús? Ahora vamos a hablar un poco, ya me habéis entendido hasta aquí, ¿no? Entonces vamos de alguna manera a plantearnos el Evangelio, porque el Evangelio es darle la vuelta a la tortilla a todo lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Por una sencilla razón, ¿no? Porque cuando Jesús se presenta en este mundo, cuando Jesús viene a este mundo, Jesús no viene a juzgar ni a condenar el mundo. Meteos eso en la cabeza, lo dice la palabra de Dios. El Hijo de Dios no ha venido a juzgar al mundo, ha venido a que el mundo se salve por Él. ¿Qué es lo que ha venido? Ha venido a reconciliar, ha venido a acercarse al hombre para mostrarle en su debilidad al hombre lo que el hombre necesita fundamentalmente, que es amor. Los autores espirituales suelen decir que normalmente cuando hay una situación de debilidad y de flaqueza, en el fondo lo que se está buscando es amor. Lo que pasa es que en algún momento a lo mejor se busca mal, o estamos desorientados, o tenemos ignorancia a la hora de considerar qué es lo que verdaderamente es un bien para nosotros y por eso nos equivocamos. ¿Quiénes? Nos equivocamos todos, ¿de acuerdo? Por eso, sabiendo que ninguno de nosotros, ¿no?, en algún momento tiene esa irreprensibilidad o esa capacidad de decir todo lo hago bien, el único que podría decir esto realmente es el Maestro, es el Señor, pues Jesús viene a este mundo y nos ofrece evidentemente su gracia, su misericordia y su compasión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo miraba Jesús a los paralíticos, ciegos, sordos, mudos, leprosos, ¿no? ¿Cómo les miraba Jesús y cómo les miraba la gente? Él había venido precisamente a eso, ¿no? No se escandaliza, ¿no?, como consecuencia de la fragilidad, porque sabe que la fragilidad es una esclavitud. Lo que viene de alguna manera es a ofrecerle, ¿qué? Su amor, ¿no?, que es un amor, podríamos decir, muy similar a un amor de amistad, ¿no?, a un amor de cercanía. Todo el efecto contrario, porque en el fondo, ¿no?, pues como dice la palabra de Dios, Él se acercaba, ¿no?, a los pecadores, ¿no?, comía con ellos. Madre mía de mi corazón, ¿no? Para los judíos de su tiempo, comer con una persona impura era incurrir en impureza, porque ellos pensaban que esa impureza se les iba a transmitir, se les iba a pegar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces lo que hace Jesús es hacerse cercano y sobre todo cambiar la forma de entender la realidad, mirando, ¿no?, a los frágiles y a los débiles con un inmenso amor y con una inmensa misericordia. ¿Cómo miras tú a la persona que es débil y frágil? ¿Cuál es la actitud con la que te posicionas ante esa realidad? ¿Le lanzas a esa persona la misma mirada de Jesús o le condenas con tu mirada? ¿Qué es lo que hace realmente, ¿no?, para provocar que se produzca este efecto maravilloso, ¿no?, de la presencia, de la gracia y de la misericordia de Dios en nuestra vida? Pensadlo muy bien, porque no nos damos cuenta lo inquisitivos que somos en nuestra vida cotidiana, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería esa mirada de amor para provocar el efecto que produjo en el leproso el acercarse él al Maestro, ¿no? Que en el fondo la palabra de Dios empieza diciendo eso, ¿no?, que el leproso se acercó y le habló al Maestro. Imaginaos, ¿no? O sea, un leproso jamás haría eso. ¿Por qué? Porque era contrario a la ley. De hecho, los leprosos, ¿cómo tenían que estar? Lo hemos escuchado. ¿Cómo tenían que estar? Aislados. ¿Qué tenían que decir? Impuro, no es lo único que tenían que decir. No podían relacionarse con nadie. Por eso el leproso tiene que vencer una resistencia, ¿no?, que en ese momento está condicionada evidentemente por la ley, ¿de acuerdo?, de no poder acercarse. ¿Qué le provoca a él el hecho de romper esa estructura legislativa y acercarse al Maestro? Solo eso lo podemos entender a través de esa mirada de amor que el Señor nos dirige a cada uno de nosotros. Solo eso puede provocar que los grandes muros, ¿no?, que se forjan en nosotros, las grandes, ¿no?, situaciones de tensión y las grandes fracturas que se producen en las relaciones humanas se puedan vencer. Hay un único camino para intentar en algún momento llegar al corazón de otra persona, y eso es amando. Y aquí cuando hablo de amando, ya voy a hablar de esto porque creo que hoy es San Valentín, ¿no?
Entonces, ya hablaré un poco de esto del amor, porque en el fondo no se trata aquí, no se trata de la visión sensibilista del amor, sino se trata de un amor profundo, ¿no? De ese amor que todos nosotros hemos recibido en consideración a la revelación del misterio de Cristo, ¿no? Hasta dónde ha llegado el amor de Dios para con nosotros, ¿no? Hasta dónde se planifica realmente el amor, ¿no? ¿Se planifica solo en lo sensible, en lo gozoso, en lo deleitable, en lo maravilloso, en el fin de semana en Bora Bora? ¿Eso es el amor? Entonces hay que de alguna manera entender que el amor se dimensiona mucho más ampliamente desde el contexto del cristianismo, desde la dimensión de la entrega y del don de nosotros mismos a los demás, ¿no? ¿De acuerdo? Algo que hace que el corazón se dilate y que en algún determinado momento seamos capaces de sobrellevar esa exigencia, ¿no? Que plantea el estar en comunión los unos con los otros, aceptándonos los unos a los otros y sobre todo perdonándonos los unos a los otros, porque una expresión extraordinaria de la experiencia del amor humano es la capacidad, visto desde, evidentemente perfeccionada a través de Cristo, es el hecho de aprender a perdonarnos y a soportarnos con paciencia. ¿De acuerdo? El mejor regalo de San Valentín, cariño, te perdono. por ser como eres, ¿no? Y no te voy a cobrar por todo lo... ¿Verdad? ¿No? Pues un maravilloso regalo de San Valentín. Cariño, esta semana te voy a soportar con más paciencia. ¿Ves? Muy bien. Muy bien. Eso nos significaría que hemos aprendido realmente a entender el dimensionamiento, ¿no? El alcance pleno del amor según Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues muy bien. A través del amor es como en algún determinado momento pues se da este acercamiento. Va el leproso rompiendo todos estos prejuicios, rompiendo este muro, ¿no? Que separaba al pecador, ¿no? Del Señor, y es cuando le dice, ¿no? Al Señor, Señor, si quieres, ¿no? Puedes limpiarme, ¿no? ¿De acuerdo? Una actitud que es la que en algún momento, ¿no? Deberíamos pensar que es la que todos deberíamos asumir, ¿no? Cuando tomamos conciencia de nuestra debilidad. Si alguno de nosotros, por lo que sea, se siente acusado, como consecuencia de su flaqueza, esa acusación nos llevaría evidentemente a caer en una especie de pozo profundo de culpabilidad, del cual muchas veces no se puede salir. Pues una persona que normalmente se ensimisma en la dimensión de la culpa, al final se está todo el tiempo, no sé si me entienden, flagelándose, ¿no? Y está todo el tiempo de alguna manera como frustrándose a sí misma por su realidad, ¿no? Entonces se hunde, ¿no? Por eso no es bueno que seamos jueces de nosotros mismos, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre solemos decir que un gran rasgo de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, es juzgarnos a nosotros mismos y caer en esa situación como de culpa y yo soy lo peor y yo todo lo hago mal y bla, 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 ¿no? ¿Ya? ¿Eso a qué nos lleva? ¿A algo bueno? No, eso nos lleva a la desesperanza, nos lleva a la tristeza, nos lleva al sinsentido de la vida. Y el demonio es muy astuto, por eso al demonio se le llama el acusador, pues está siempre poniendo el dedo en la llaga, ¿no? O sea, el demonio prácticamente plantea, ¿no? Como ese horizonte, ¿no? De justicia en el que en algún determinado momento, frente a toda flaqueza y frente a toda debilidad, lo que hay que hacer es poner el dedo en la llaga, ¿no? Eso no lo hace Dios. ¿Eso quién lo hace? El otro, el maligno enemigo. Siempre que sintáis esto en el corazón, tenéis que repetiros, esto es una tentación. Esto es una tentación, esto no me va a llevar nunca a ningún bien. Tengo que salir de aquí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Si tomas conciencia de tu flaqueza, lo que tenemos que ayudarnos mutuamente los unos a los otros es a que experimentemos de algún modo esa cercanía y ese amor del Señor para que le entreguemos al Señor, ¿no? Esa flaqueza y esa debilidad, para que nos acerquemos con confianza. Hoy dice, para que nos pongamos a sus pies como lo hizo el leproso. Esa acción es una acción por sí misma humilde, de reconocimiento sincero de nuestra flaqueza, sabiendo quién tiene la posibilidad de ofrecernos la reconciliación y el perdón, quién tiene el poder de resarcirnos o de fortalecernos frente a toda experiencia de debilidad y flaqueza. Y el que puede hacer eso es el Señor. Entonces, por tanto, ¿cuál es tu misión? ¿Ser juez? No. Tu misión prácticamente sería la de un enfermero. Bueno, para que me entendáis, ¿qué hace normalmente? Espero que haga un enfermero. Hombre, conducir a la gente hacia el médico.
Digo yo, ¿no? No, por poner uno de las... Los enfermeros hacemos más cosas, pues sí, pero que digo yo que la misión que tiene fundamentalmente es acercar al que sufre a aquel que tiene la posibilidad de devolverle la salud. ¿Me explico? O sea, por tanto, ¿qué es lo que hay que mostrarle al débil, al frágil y al pecador? ¿A quién hay que mostrarle? A Cristo. Hay que llevarlo a la presencia del Señor para que de esa manera se ponga a sus pies y pueda abrirle el corazón a aquel que tiene la capacidad de sanarle. ¿O es que tú tienes la capacidad de sanar la debilidad de los demás? A lo mejor te crees que tienes la capacidad en algún momento de sanar la enfermedad de los demás. Tú tienes una capacidad única y fundamental en esta vida. Tomar conciencia de tu debilidad y acercarte tú al Señor. Eso es lo que tienes que hacer para que cambie tu vida. Es la única forma que tienes de ayudar realmente a los demás. ¿Me explico? Porque ¿de qué nos sirve salvar la vida de los demás si no salvas la tuya? ¿Me entendéis? Llevar a la presencia del Señor para que se dé esa acción que nosotros llamamos normalmente contrición. O sea, de acercarnos y ponernos a sus pies y decirle, mira Señor, esta es mi lepra, la que sea, lo que nos está deformando el corazón, lo que nos está llevando a sacar lo peor de nosotros mismos. Cada uno de alguna manera tiene que asumir esa tarea en sus campos específicos de batalla, ¿de acuerdo? El hecho de acompañarnos los unos a los otros en ese deber cristiano que tenemos de amarnos, de corregirnos mutuamente, consiste fundamentalmente en llegar a ese mismo punto todos. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo, así se lo dice el hijo pródigo al padre en la parábola, ¿no? Acercarse, ¿no? Con confianza, decir, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cada uno puede, ¿no?, asumir esa responsabilidad hoy. Espero de todo corazón que no estés pensando en tu vecino, que estés pensando en ti, y ofreciéndole al Señor, ¿no?, tu súplica confiada para que cada uno de los que está a nuestro alrededor, especialmente aquellos que están viviendo, ¿no?, cualquier situación desafortunada, de debilidad y de flaqueza, para que puedan vivir esa misma experiencia y puedan decir, Señor, esta es mi lepra, Señor, mi lengua es mi lepra, purifícame la lengua, Señor, mi mirada es mi lepra, Señor, mi orgullo es mi resentimiento es mi lepra, mi odio es mi lepra, ¿no? ¿Vale? Mi materialismo, mi flaqueza, mi sensualidad, lo que sea. Esta es mi lepra, Señor. Te pido por favor que me ayudes. Yo me acerco a ti con confianza sabiendo que yo no puedo sanarme a mí mismo. Yo necesito que alguien me sane. Y el único médico divino autorizado para sanar las almas es el Señor. Es el Señor. Incluso en el ministerio de la reconciliación, cuando las personas normalmente se confiesan, cuando abren su corazón y buscan ayuda en medio de sus flaquezas y debilidades, quien confiere realmente la reconciliación y el perdón, ¿quién es? ¿El cura? No. Quien confiere realmente ese perdón y esa reconciliación es Jesucristo, es el Señor. ¿De acuerdo? Que se sirve del sacerdocio ministerial para conceder esa gracia a las almas. ¿De acuerdo? Entonces entendemos esa actitud extraordinariamente, ¿no?, pues ejemplar del leproso, que al constatar la experiencia del amor del Señor se acerca con confianza y con humildad y contrición de corazón y le muestra realmente, ¿no?, al Señor lo que quiere, de lo que quiere ser sanado. ¿Y qué hace el Señor? Vente en una semana y lo voy pensando. ¿Qué hace el Señor? Dice inmediatamente, o sea, inmediatamente vio la actitud del leproso, dice el Señor, quiero, ¿no? Porque ¿qué es lo que pretende y quiere el Señor? Nuestra salvación. ¿Cómo no va a querer el Señor ayudarte cuando tú en algún momento le muestras tus heridas? Si es el médico divino de las almas. ¿Cómo no va el Señor a ofrecerte su mano? ¿Cómo no va a fortalecerte? ¿Qué necesitamos en ese momento? Fe. Confianza realmente que el Señor tiene el poder de resarcirnos de cualquier situación de debilidad en la que nosotros nos encontremos. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante, esa fe y esa confianza en el poder que tiene el Señor de ayudarnos en medio de nuestras flaquezas. Quiero, queda limpio. E inmediatamente se le quitó la lepra, quedó limpio. Así es la eficacia, ¿no?,
de la obra de Dios cuando actúa en el corazón de una persona, cuando permitimos que en algún momento Dios haga su trabajo, porque Dios lo hace todo bien, todo bien. Cuando en algún momento nos veamos sometidos a los embistes de este mundo, a las situaciones difíciles, sobre todo y especialmente a la conciencia de la debilidad y la flaqueza de los que nos rodean, ¿no? ¿De acuerdo? ¿En quién hay que dejar esa realidad para que actúe? En Dios. El Señor ya a su tiempo y en su momento se encargará de obrar, de actuar. Tenemos que tener esperanza y confianza de que en algún momento todos los que en algún momento causan el mal, todos los que están apartados del camino del Señor, tengan la oportunidad, ¿no?, de resarcirse y de convertir sus corazones al tiempo de Dios. Pero cuando nos hacemos jueces, ¿qué queremos? ¿O cambias o qué? O como los leprosos, ¿no? Por esa razón, ¿no?, cuando tenemos que enfrentar situaciones difíciles, ¿no?, dentro de la convivencia, dentro de las relaciones humanas, pensad todas las circunstancias en las cuales, ¿no?, se despierta en nosotros esa actitud y ese comportamiento justiciero y de condena y de desprecio y de rabia. ¿Se presentan esas situaciones? Ahora, cuando nos hacemos jueces, ¿qué resolvemos? O sea, en realidad nos dañamos el día, honestamente, ¿no? O sea, cuando vivimos de esa manera, al final, hacemos como que desarrollamos malos sentimientos, ¿no? Hay gente que ve el noticiero y le da gastritis. Ahí, ¿no? Políticos de bla, 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 ¿no? ¿Cuánta necesidad, ¿no?, hay hoy en día en nuestro mundo? Todos somos conscientes porque objetivamente vemos el mal, vemos, ¿no?, objetivamente vemos el mal, vemos la hipocresía, vemos la corrupción, vemos todas estas cosas a nuestro alrededor, ¿no?, que evidentemente pues sacan lo peor de nosotros mismos. Pero ¿cuál es la actitud a la que nos llama Dios? O sea, ¿cómo se concreta realmente la experiencia del amor? ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que nos enseña? Es un reto fundamental para todos y cada uno de nosotros. Hoy seguramente, ¿no?, si somos lo suficientemente sinceros, diríamos: madre mía, las veces que yo he juzgado esta semana, no digo yo en mi vida, esta semana, las veces que yo me he posicionado como juez y que he condenado a mi prójimo. Las veces que a nivel de pensamiento he juzgado y condenado la actitud y el comportamiento de alguien a mi alrededor. Y no contento con eso, rajar, juzgar, murmurar, etcétera, etcétera. El reto fundamental que quizás tenemos todos nosotros, y quizás la lepra más importante. Hoy voy a hacer un comentario de lo que ha dicho San Pablo en la carta a los Corintios, muy interesante, ¿no? Pero quizás la lepra más importante de la que tenemos que erradicarnos es precisamente la de juzgar al prójimo y de la no tener entrañas de misericordia y compasión en nuestro corazón. Es lo que quizás saca lo peor de nosotros mismos. Fijaos que San Pablo, en la carta a los Corintios, llega a decir lo siguiente, ¿no? Hermanos, bueno, empieza diciendo, ¿no?, todo lo que hagáis, comer, beber, cualquier cosa que hagáis, hacedlo siempre para gloria de Dios. Que es como casi que decir que todas nuestras acciones de algún modo estén determinadas en gran medida por la forma como el Señor entiende las cosas, ¿de acuerdo? O sea, con esos mismos sentimientos, con esa misma forma, ¿no?, de plantear nuestra visión de la realidad, ¿no?, que quizá intentar ajustarnos a la forma como Jesús entendería las cosas a nuestro alrededor, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si me entienden. En lo simple. ¿Cómo cocinar? ¿Cómo no sé cómo llamar esto, cómo asear la casa, ¿no?, cómo fregar, o sea, cualquier cosa que hagáis, hacerla como lo haría, yo diría como lo haría la Virgen, como lo haría San José, como lo haría el niño Jesús, hacerlo todo para gloria de Dios. Y dice, por favor, no escandalicéis a nadie, dice, ni a judíos, ni a griegos, ni a gentiles, o sea, no escandalicéis a nadie.
¿Cuál es la forma como normalmente nosotros escandalizamos más, ¿no?, a través de nuestro comportamiento? Más allá de la consideración de los pecados, ¿no?, que en algún momento, sobre todo aquellos que son más visibles, aquellos que son más públicos, ¿de acuerdo?, que generan escándalo. Muy bien, pero ¿cuál es la forma como los cristianos podemos escandalizar más a través de nuestro comportamiento? Tú imagínate la siguiente imagen. Imagínate simplemente la siguiente imagen. Estamos todos aquí, viviendo este maravilloso encuentro con el Señor en la Sagrada Eucaristía, elevados espiritualmente por la contemplación de las cosas de Dios, casi que tocando el séptimo cielo, alguno durmiendo porque la homilía se demora. En fin, bueno, el hecho es que en algún momento, pues todo esto diríamos, madre mía, qué maravillosa experiencia de Dios. Imaginaos que salimos por esa puerta y en el mismísimo atrio de esta iglesia empezamos a juzgarnos los unos a los otros y a rajar y a murmurar de nuestro prójimo. Quien pase por ahí y nos vea en esa actitud y en ese comportamiento, ¿qué diría? Y estos son los cristianos, ¿no? Menuda, ¿cómo diríamos aquí? Menuda banda esta, ¿no? Si estos que son los que en algún momento se acercan a Dios tienen este comportamiento y actitud, ¿qué ganas van a tener los otros de acercarse al Señor? ¿Qué es lo que más escandaliza fundamentalmente en la iglesia? ¿Cuál es el comportamiento o la actitud que más aparta a las almas de Dios? Yo os lo digo con el corazón, vuestra murmuración y vuestro juicio, vuestra actitud inquisitiva, más allá del hecho de que evidentemente hay situaciones que causan escándalo por las diversas esclavitudes que hay, pero pienso que si en algún momento frente a esas esclavitudes tuviéramos entrañas de compasión y de misericordia de verdad, eso sería por su propia naturaleza ejemplar. Y eso avivaría, ¿no?, en el corazón de muchas personas la conciencia de que realmente acercarse a Dios tiene su recompensa, o tiene su bondad, o tiene la capacidad realmente de transformar la vida de una persona. Por eso es importante eso que dice San Pablo, yo me he hecho todo para todos, o sea, me he bajado para conseguir ganarlos a todos para Cristo, para que de esa manera, contentando a todos, aquí contentando a todos no significa haciendo lo que todos quieran, no, contentando a todos para que se salven. O sea, habría que aclarar aquí que cuando San Pablo dice esto de contentar a todos, lo que quiere decir fundamentalmente es que se ha acercado a todos, se ha bajado, ha sido capaz en algún momento, ¿no?, de compartir con esas personas su vida para de esa manera orientarlas y ayudarles a que se encuentren ¿con quién? Con el Señor, porque el Señor es el único que puede salvar. Así que, queridos hermanos, eso es un poco lo que nos plantea hoy la palabra de Dios. Fíjate que las lecturas son pequeñitas, o sea que hoy el Padre tampoco se va a extender mucho porque el mensaje va a ser muy claro y muy contundente. Entonces vamos a pedirle especialmente esa gracia al Señor, que en algún momento no nos preguntemos unos a otros si estamos escandalizando con nuestra actitud y con nuestro comportamiento. Más allá del hecho de sentirnos muchas veces justos, de sentir que lo hacemos todo bien y que son los demás los que lo hacen todo mal, etcétera, etcétera. Creo que es importante que en algún momento asumamos una responsabilidad. Creo que tu propia conversión y el propio trabajo de purificación interior va a ayudar a que en algún momento desarrolles esas entrañas compasivas y que puedas de esa manera ayudar a los demás. Vamos a hacernos un propósito fundamental. Toda persona que en algún determinado momento, por lo que sea, ¿no?, o no la tragamos, o tenemos ahí una inquietud, o lo que sea, asumamos una responsabilidad, empecemos a rezar por estas personas. Si nos las encontramos por la calle, aunque tengamos que vencer resistencias en nuestro interior, al menos seamos lo suficientemente, digamos, ¿cómo diríamos?, al menos lo suficientemente nobles como para poder decir buenos días. Venzamos resistencias, apelemos a la realidad del amor como arma fundamental para intentar cambiar las situaciones que se encuentran a nuestro alrededor, con orgullo, con soberbia, con prepotencia, creyéndote mejor que los demás, poniéndote por encima de los demás. Lo único que vas a conseguir es que esas personas se hundan más. ¿Me entendéis? ¿Sí o no?
pues vamos a pedir especialmente esta gracia. Oremos por todas aquellas estructuras en nuestra sociedad que están revestidas de mal, sobre todo aquellas que nos hieren, ¿no? Aquellas que más en algún momento suscitan en nosotros reacciones defensivas. ¿De acuerdo? O sea que ya sabemos que vivimos en este momento situaciones a nivel político y social que muchas veces sacan de nosotros quizás también, ¿no? Es la realidad que hay. ¿Me explico? No la podemos, honestamente, o sea, no está en nosotros cambiar esa circunstancia, está en nosotros tomar conciencia y ser conscientes de nuestra labor y nuestra responsabilidad en la sociedad. Aquí yo apelaría a la doctrina social de la Iglesia. Todos nosotros estamos comprometidos en algún momento a ser conscientes de lo que debemos buscar. Más justicia social, más equilibrio en la distribución justa de las riquezas, etcétera, etcétera, ¿no? Debemos tomar conciencia de ello. ¿Podemos luchar, Padre, ante esa circunstancia? ¿O vemos que no? Podemos de alguna manera pronunciar lo que, digamos, podemos buscar soluciones a los problemas que en este momento se encuentran, pero entrar en la lógica de la confrontación y de la lucha, ¿no?, que en algún momento lo que lleva es a sacar de nosotros los peores sentimientos de nuestro corazón, al final nos va a desgastar y nos vamos a dar cuenta que no vamos a cambiar absolutamente nada. Las grandes transformaciones que se dan en el mundo se dan por dos razones, fundamentalmente, por dos razones. Yo las digo de todo corazón para que sepáis hacia dónde vamos. Las cosas cambian en la sociedad cuando se toca fondo o cuando se es humilde. Repetidme eso. Las cosas cambian en nuestra sociedad cuando se toca fondo o cuando somos humildes. O sea, Padre, o sea, que si queremos, vislumbrando el mundo, ¿no?, que hay a nuestro alrededor, o sea, tenemos que garantizar fundamentalmente que al menos en nuestro corazón, en el nuestro, haya un poquito más de humildad. ¿De acuerdo? Así que se lo vamos a pedir al Señor para que no tengamos que ser testigos, ¿no?, de, como ha pasado en otros momentos de la historia, porque de algún modo esto pasa en muchos momentos de la historia, que no tengamos que ser testigos, que como consecuencia de nuestra soberbia y de nuestra prepotencia, que en algún momento al final tengamos que tocar fondo. ¿De acuerdo? Así que pidamos especialmente esa gracia y comencemos ¿por dónde? Comencemos por nosotros mismos. Así que os dejo esa tarea y os pido de corazón que asumáis esa llamada que el Señor nos hace hoy a través de su palabra. ¿De acuerdo?